Qué alegría volver a encontrarme una vez más con ustedes, una mañana más juntos para poder desarrollar la palabra del Señor. Bienvenidos pues sean todos ustedes, bienvenidos mis amigos que nos siguen en las redes y permítame pues desarrollar un nuevo tema que nos va a tomar por 2 domingos. He tenido que aceptar algunas cosas que son enteramente de mi responsabilidad. He tenido que llegar a aceptar que hay cosas que dependen solamente de mí. Así como también hay cosas que salen de mi alcance, que salen de mi poder y aún de mi responsabilidad. Muchas veces me he sorprendido culpando a algunas personas por algo que solamente me compete a mí. Y sabe, he querido también solucionar algunas situaciones sobre las cuales no he tenido ningún tipo de poder. Durante toda esta pandemia, en las tardes, los días domingos, nosotros como familia empezamos a desarrollar un juego familiar que se llama el Ludo. Allí hemos estado jugando y de alguna manera uno de nuestros hijos, el más pequeño, empezó a protestar un poco acerca de las pérdidas que estaba teniendo en este juego. Él estaba diciendo que bueno, no tenía suerte y yo, movido un poco por esta situación que estaba entrando en su mente, le dije que esto no dependía de la suerte. Dependía de concentrarse, dependía de tratar una estrategia, dependía de estar muy atento a las jugadas que estaban haciendo los adversarios. Empecé a enseñarle un poco de esto y fue un buen alumno. Poco a poco fue aprendiendo. Hasta el día de hoy no le podemos ganar. Claramente este chico aprendió rápidamente estas estrategias y ahora no le podemos ganar. Era el último que se quedaba un poco triste, se quedaba un poco llorando, pero luego finalmente, habiendo cambiado su perspectiva y sabiendo que hay cosas que competen enteramente a su responsabilidad, ahora toma la ventaja sobre muchos de nosotros. Hay una paradoja en el catolicismo que lo acuñó Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola decía: haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Él estaba hablando de esta paradoja como si todo fuese una responsabilidad nuestra, pero que a su vez teníamos que confiar plenamente en la soberanía de Dios, el alcance de Dios y el poder que Dios tenía en medio de las situaciones que nosotros como seres humanos vivimos libremente. Nosotros tenemos responsabilidades, tengo responsabilidades al igual que tú, algunos aspectos en nuestras vidas que son ineludibles. Por ejemplo, tengo que saber cómo controlar mis pensamientos. ¿Qué voy a dejar que me gobierne? ¿Qué voy a dejar entrar a mi mente para que éste me gobierne? Esforzarme por desarrollar una vida de coherencia. Aquello de lo que digo debe coincidir con lo que hago. Ejercitar un corazón agradecido no dependiendo de que todo sea favorable, sino independientemente de las circunstancias que reinen a mi alrededor. Y extender el perdón o recibir el perdón de aquellas personas a las que yo ofendo o también las que me ofenden. Hay cosas que no podemos dejar de responsabilizarnos. Hay cosas que dependen enteramente de nosotros, puesto que de eso el desarrollo de lo cotidiano toma forma. El sustento del hogar, la formación de nuestros hijos, la credibilidad que tu esposa tiene de ti, la armonía en tu trabajo, el respeto de tus compañeros en los estudios, en el trabajo, el jefe, o tal vez la buena opinión de las personas que te rodeen, o la credibilidad también que puedes tener en el barrio. Todo y esto, algo más, dependen enteramente de nosotros. No son productos que salen del azar, no son productos que de pronto por generación espontánea brotan, sino que requiere esfuerzo, requiere negación, requiere persistencia, requiere sacrificio y a veces hasta una dosis de humor. Pero haciéndonos la pregunta a la inversa, ¿existen situaciones que salen de nuestra responsabilidad? ¿Existen algún logro en nuestras vidas que no dependen de nuestro esfuerzo? ¿Hay algo que el ser humano no pueda tener la participación en ello para que se produzca? El ser humano se niega a veces a aceptar la responsabilidad donde él no puede hacer algo al respecto, pero sí, existen situaciones que salen de nuestro alcance y existen situaciones que no podemos nosotros producir ni siquiera controlar. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es el perdón de nuestros pecados. Dios puede perdonar nuestros pecados y cuando Jesús perdonaba el pecado a aquellas personas que se acercaban, los fariseos, los saduceos se escandalizaban de estas cosas. Hay algo más que nosotros no podemos producir y definitivamente se llama también la nueva vida que nosotros tenemos en el Espíritu Santo. No podemos nosotros producir la heredad de la vida eterna, la inmortalidad que nos envuelve. Al contrario,
hay algo que también nosotros no podemos producir, es el crecimiento espiritual en nuestras vidas. El apóstol Pablo demostraba la insensatez en su carta a los Corintios de tener que depender de un líder para que produzca la madurez espiritual. Él decía: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué es nuestro papel? ¿Qué es lo que compete al ser humano? Definitivamente tenemos que confiar en aquel que inició la buena obra, confiar en que aquel que la inició también la culminará hasta el día de Jesucristo. Definitivamente tenemos que disponer nuestro corazón para que pueda ser moldeable, para que pueda ser guiado. Se nos invita a crecer en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo. Esto enteramente depende de nosotros, pero producir un crecimiento, producir una salvación, producir aún la fe para responder a Dios, enteramente dependen de Dios. Gracias a Dios que hay cosas que no dependen de nosotros. ¿Se imagina si todo dependiese de nosotros? ¿Qué sería de todo lo que nosotros hacemos? Mucho de esto probablemente ya lo habríamos echado a perder. ¿Sabe? Esta enseñanza que vamos a tomar 2 domingos habla acerca del estudio de un hombre. Aunque no pretende ser exhaustivo, vamos a ocuparnos de la vida de Abraham. Un hombre con un carácter pequeño, un hombre que podría poner en tela de juicio, podría poner la permanencia para que Dios pudiese cumplir su voluntad, su visión de bendecir a las naciones. Un hombre que tenía un carácter con rajaduras como la mentira, como la incredulidad, tal vez hasta como la cobardía. Recuerde que una de las primeras personas que se nombran que irán al infierno son los cobardes. Y esta era una de las cosas que Abraham tenía dentro de su propio catálogo de carácter. Dios prometió a Abraham un hijo, el cual se convertiría en una nación que terminaría bendiciendo al mundo. A través de la descendencia de Abraham llegarían momentos que tendrían implicancias globales. Y es aquí donde quiero que empecemos a repasar un texto que es muy conocido por nosotros. Vamos a hacer un recorrido, un paso no exhaustivo por la vida de Abraham, y vamos a mirar la manera en cómo éste se desarrolló y cómo Dios lo sostuvo en momentos intensos que le tocó vivir. Dice en el Génesis capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice así, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un texto súper conocido que muchas veces lo hemos escuchado, tal vez hasta el cansancio, pero implica algo muy grande, una visión que Dios tenía desde antemano, desde la eternidad, para poder llegar a bendecir al mundo, para poder llegar a alcanzar con el perdón, para poder rescatar a un pueblo que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Esto definitivamente no tenía sentido para la época en que existió Abraham. Los pueblos en aquellos tiempos no se bendecían. Los pueblos en aquellos tiempos se conquistaban, se saqueaban y hasta se esclavizaban. Pero bendecirse era algo inaudito en los tiempos de Abraham. Pero así Dios lo había llamado para que él no solamente fuese bendecido y su propia generación, sino que las tribus del mundo, las tribus del planeta, las etnias de todo este planeta fuesen también alcanzados con la misma bendición con que Dios estaba bendiciendo a Abraham. Aquí esta promesa de poder confiar en la promesa de Dios definitivamente hacía que Abraham pudiese tambalear un poco. ¿Por qué? Porque tenía un carácter un poco pequeño, porque aún su fe no había crecido, porque aunque le creía a Dios, dudaba, como vamos a ver a lo largo de este relato. Pero él descansaba en alguien muy poderoso, en alguien muy grande, y era la persona de Dios. Esta promesa le hizo salir de Ur de Caldea para empezar a vivir una vida seminómade, recorriendo diferentes lugares por una tierra que aún todavía no poseía, pero que Dios le había dicho: esta será tuya para ti y para tu descendencia.
Este es un lugar donde él tenía que ir armando sus tiendas, pastando sus animales y de acuerdo a las circunstancias levantando una vez sus carpas y llevando sus animales hacia diferentes pastos. Era un hombre pacífico. Los cananeos, los fereceos, los amorreos habitaban esta tierra. Pareciera que Abraham caminaba solo por estos lugares, pero no, estaba poblado y era un hombre de un buen testimonio, un hombre muy respetado. ¿Sabe? Abraham no solo es el antepasado biológico de los israelitas o de los judíos, sino que a su vez también tiene una implicación sobre tres grupos humanos: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Hay dos aspectos muy resaltantes en la vida y en la persona de Abraham, los cuales tenemos que nombrar. Uno, la fe que ejercitaba este hombre, y dos, la obediencia que exhibía. ¿Sabe? A este hombre se le llama el padre de la fe. Pero es un poco injusto llamarle desde un principio que este hombre desarrollaba una fe inexplicable. Es un poco injusto o es un poco halagador para él decir que este hombre tenía una fe tan robusta que no podía dudar. ¿Sabe qué tipo de talla espiritual era este hombre? S, M, L, XL, 3X, no sabemos, pero este hombre tenía una talla espiritual. Este hombre contenía debilidades, claro que sí, como todos nosotros. Podríamos decir que este hombre se asemejaba al hombre contemporáneo con sus fallas en su carácter, con sus dudas, claro que sí. Tal vez lo hemos idealizado un poco, pero no podemos dejar de revisar aquellas cosas que este hombre contenía en su vida. Este logró un tipo de fe de la noche a la mañana. Esta fe robusta, esta fe grande, sensata en este Dios, definitivamente le tomó más tiempo. Definitivamente le costó sudor, le costó lágrimas, le costó temores y le costó también el sacrificio constante de seguir a su Dios por donde éste le llevaba. Hermanos míos, amigos míos, es necesario por eso resaltar este tiempo la persona de Abraham. Aquí nosotros vamos a ir revisando algunas situaciones que se van a ir mostrando en la vida de este hombre de Dios. Este carácter que él tenía rajaduras. Y hay algunos aspectos, como no lo vamos a hacer exhaustivo, hay algunos aspectos que nosotros tenemos que ver. Una de las primeras situaciones que podemos ver, uno de los primeros rasgos en su carácter es la cobardía. Cuando uno mira aquí en el Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20, hay un hambre que empieza a haber en la tierra. Hay un hambre en esta tierra donde él ahora ha sido puesto y él decide emigrar hacia Egipto. Él deja lo seguro, deja el lugar donde Dios le había dicho, vete a la tierra que te mostraré, y empieza a tomar su propio criterio y en su propio criterio se acerca hacia Egipto. Recuerde que Egipto es un símbolo del mundo. Aquí en su propio criterio se expone ahora no solamente a ser asesinado, sino que se expone también a poner en peligro la simiente, a poner en peligro a su compañera. Cuando está llegando a Egipto, este hombre de pronto le entra un poco de cobardía, le entra un poco de dudas, porque descubre que su esposa era bella, tenía una belleza especial, Sara. Era una belleza que probablemente, a pesar de que era anciana, muchos hombres la codiciaban y querían tenerla. Y él sabe que si descubren que él era su esposo, presumía que lo podían matar. Esto empezó a calar en su corazón. La cobardía poco a poco empezó a atemorizarlo. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Cuál era la promesa de Dios? Dios lo había llamado, Dios lo había invitado, Dios lo había ahora puesto como un instrumento, pero él ahora estaba tomando su propio criterio y estaba descendiendo hacia el lugar de donde tal vez no debía estar. Allí en este lugar Dios va a cubrirlo, va a protegerlo. De pronto Sarai, es cierto, la toman, la llevan y Dios cubre con plagas este lugar. Cubre con plagas no solo la familia del faraón, sino todo lo que le rodea a Faraón. Faraón descubre este ardid que Abraham había hecho y asustado le dice, ¿cómo nos has hecho esto? ¿Cómo nos has hecho esto? Abraham ya había recibido plata, Abraham había recibido tesoros, Abraham había recibido ganados por su mujer. Y ahora Faraón le dice, sáquenlo,
bótenlo, llévenselo lejos con todas sus cosas. Dios definitivamente, cuando este hombre llega allí, torna sus cosas para bien. Aunque él está asustado, Dios lo rodea de bienes, Dios lo rodea de protección, Dios lo rodea de cosas que él no estaba esperando. En otra oportunidad, como va avanzando la historia, lo vemos cuestionando los planes que Dios tenía para él. Hay un momento en la historia, conforme va avanzando la vida de Abraham, en que Dios se presenta a él y Dios le renueva una vez más y le dice que él va a tener una descendencia, y él empieza a incurrir en incredulidad, en cuestionar lo que Dios estaba haciendo, y él le dice: ¿me darás a mí un hijo siendo ya anciano? Lo único que tengo es este siervo nacido en casa, ese Eliezer Damaseno. Lo único que tengo es esto. La paciencia de Dios se va a mostrar una vez más con este hombre, aunque empezó a dudar de lo que Dios había hecho, y aunque había salido, como dice la carta a los Hebreos, sin saber a dónde iba y seguía a Dios, habían estos momentos, estos altibajos en donde él dudaba y cuestionaba lo que Dios estaba haciendo. No sé si a usted le habrá pasado esto. Hay algunos momentos en que he creído ser mucho más inteligente y sabio que Dios, y hay algunos momentos en que he pensado que Dios va a hablar por acá o va a responder por acá, y definitivamente ninguno de los dos lugares encontró asidero. Dios hizo lo que hizo y lo hizo a su manera. Aquí Dios está, en lugar de renegar y en lugar de llamarle la atención a Abraham, lo saca fuera de la carpa y le dice: mira las estrellas, cuéntalas si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Dios, al contrario, en vez de encararlo, una vez más lo toma, una vez más lo instruye, una vez más lo vuelve al camino. Esto lo va llevando y lo va forjando y va haciendo que Abraham tenga esta intimidad con Dios. Este momento Abraham le cree a Dios y Dios lo tiene por justificado, lo justifica, lo hace su amigo, porque le cree todo lo que Dios en este momento está diciéndole. ¿Sabe? Llega otro momento en que también cuestionaría los planes de Dios. Hay un momento en que se presenta el ángel de Jehová y con dos ángeles a su costado y recibe una vez más la renovación de esta promesa de que Dios le daría una descendencia. Y ahora Abraham un poco que se ríe, Sara un poco que se ríe y dudan de esto, no, una vez más en incredulidad. Pero saliendo los ángeles, saliendo Jehová, le dice que pronto va a destruir Sodoma. Ante esto Abraham empieza a cuestionar los planes de Dios en su trato con los demás. Abraham empieza a decirle al ángel que no pueda ser encontrado como injusto y que no se le vea a él como el juez de toda la tierra, como una persona injusta, y empieza a tratar de persuadirle: y si hubieran 50, y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, a todo el ángel o el Señor, como nosotros lo podemos conocer, preencarnado en el Antiguo Testamento, va respondiendo con mucha paciencia que perdonaría la vida de Sodoma. Con mucha paciencia y con mucho amor va pastoreándolo, va guiándolo, va enseñándolo, va adiestrándolo. Y esto es algo que nosotros podríamos hacer un equivalente a nuestros días, un equivalente a nuestros caminares, un equivalente a nuestras dudas, a nuestros cuestionamientos, a nuestras preguntas, a nuestros dolores, a nuestros interrogantes, a las cosas que de alguna manera anhelamos, a las cosas que anhelamos ver contestadas. Es parte de una humanidad que tiene que de alguna manera pelear constantemente con la realidad cruda en la que vivimos y las promesas que Dios nos da en su palabra. Tenemos que contrastar constantemente ante esta realidad y ver que muchas veces las cosas parecen que no van a resultar, y saber que Dios está diciendo: yo lo he prometido, yo lo puedo hacer, yo tengo la manera, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo abordarlo. Pero de alguna manera nuestra ciencia, nuestra inteligencia y nuestra experiencia trata de cuestionar lo que Dios está tratando de hacer. Y esto es lo que vemos en la vida de Abraham. Él va avanzando momento a momento, y hay un momento también en que definitivamente empieza a dudar de Dios, y hay un momento un poco más atrás donde él decide escuchar la voz de Sara y poder y tomar la sierva egipcia y hacer
un descendiente que ellos mismos estaban provocando para que de alguna manera pudiesen apresurar la bendición de Dios a ellos y a la humanidad. Pero hay dos momentos decisivos que van a ocurrir en la vida de este hombre. Hay dos momentos claves que tienen que ocurrir en la vida de un ser humano que se relaciona con Dios. Este hombre nos muestra dos momentos decisivos que van a venir a su encuentro. Un primer momento tiene que ver con la renovación. Un primer momento tiene que ver con este pacto que Dios va a celebrar con él. Después de uno y otro fracaso, después de uno y otro aprendizaje, después de ir afianzándolo poco a poco, Dios celebra pacto con él y le da las instrucciones claras de lo que tenía que hacer. ¿Sabe? El primer nombre como nosotros conocemos a Abraham es Abraham, que significa Padre exaltado. Pero Dios le cambia este nombre de Padre exaltado a Abraham, Padre de muchedumbres o Padre de multitudes. Para llegar a ser un padre de multitudes, tanto como las estrellas del cielo, las arenas del mar, definitivamente primero debía dejar de ser exaltado. Abraham tenía que dejar a un lado este nombre, exaltado, autosuficiente, el autogobernado, el elevado o el altivo, para poder dar un paso a un nuevo ser. ¿Sabe? Primero debía ser humillado antes de poder convertirse en multitudes. Primero debía entender la sencillez antes de poder abrigar la complejidad. Primero tenía que morir antes de poder dar vida a otros. ¿Sabe, hermano mío? Y esto es una de las realidades. Cada prueba, cada situación, cada quebranto de corazón, cada fracaso, cada triunfo, cada aprendizaje dentro de la vida a la que Dios nos va exponiendo es un escalón más en nuestro periplo con el Señor, en nuestro paso hacia la eternidad. Recuerde este es el mismo principio de quebrantamiento que Dios tuvo que primero trabajar en Pablo y lo que Dios también tuvo que hacer en su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Ya en palabras de Jesús nosotros podemos ver estas palabras que dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús mismo hablaba en cuanto a sí mismo diciendo que si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este momento muy intenso en la vida de Abraham de poder renovar, de poder cambiar de padre exaltado a padre de multitudes, es todo este camino. Aquí se entiende todo este camino por el que Dios lo fue llevando. Se acuerda que más adelante esto va a suceder con sus generaciones. Dios le dice: yo te saqué de Egipto y te llevé al desierto para ver qué había en tu corazón. Y esta es la realidad. Dios prueba el corazón, Dios sondea el corazón, Dios mira qué hay dentro de nuestro propio corazón. Y estas situaciones, estas cuestiones que van pasando en nuestras vidas, estas tensiones, estas cosas que parecen insalvables, estas cosas que exceden a nuestra capacidad, prueban, influyen y sacan a relucir el tamaño de nuestra fe y el grado de nuestra obediencia. Recuerde, por tanto, que ninguna de estas situaciones que usted vive son producto del azar o son cosas para ver cuánto resistes o cuán fuerte eres. Cada una de estas situaciones tienen un porqué y Dios va a mostrar su presencia en cada acto, en cada realidad, en cada circunstancia que vas a tener que atravesar. Así que a confiar y a seguir adelante. Otro momento decisivo al cual tuvo que afrontar Abraham tiene que ver con la renuncia. Aquí esto lo vamos a ir viendo la próxima semana, pero esto tiene que ver netamente con renunciar a su sabiduría, renunciar a su propia prudencia. En Génesis 21 ya Sara está teniendo problemas fuertes con Agar. La chica ha empezado a despreciarla hace mucho tiempo. El chico ahora nacido llamado Ismael está maltratando, se está burlando y está haciendo menosprecio con el heredero. Y Sara está incómoda ante esta situación y le pide a Abraham que por favor despida a su sierva, que la saque. Esto escandaliza a Abraham porque le pareció en demasía un escándalo el tener que sacar a su hijo y el tener que echar a la esclava. Esto no le pareció a Abraham y ahora Dios va a venir a él, Dios va a venir a poder a llegar a su presencia y poder hablarle y poder instruirle de la situación que está viviendo y le dice: haz caso a tu esposa, haz caso, déjate persuadir por ella porque yo voy a bendecir a este chico, yo voy a bendecir a esta
esta mujer, pero él no va a heredar. Abraham va a tener que deshacerse, va a tener que desprenderse de lo tangible, va a tener que ir de lo seguro a una vez más ir por fe, va a tener que renunciar a su fuerza, va a tener que renunciar a su sabiduría humana, el plan de poder hacer su propia descendencia, va a tener que dejarlo evidente para ir a través de los pasos de la fe tras lo que su Dios le estaba diciendo. Hijo mío, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, apóyate más bien en lo que Dios finalmente nos ha de mostrar y ha de enseñar. Esta es una gran realidad que todos nosotros tendremos que pasar. Con nuestro camino, con nuestra ruta, nuestra madurez espiritual, Dios va mostrando, Dios va renovando nuestro corazón. Y esta primera renovación, esta primera restauración tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. No podemos disfrutar a Dios, no podemos relacionarnos con Él, no podemos mirar a Dios finalmente en la eternidad cara a cara si primero no hemos nacido de nuevo. Y es por esto que necesitamos aceptar el perdón de Jesucristo a través de la sangre derramada en la cruz. Y hay no solo una renovación, sino que hay una renuncia a todo lo viejo, a todo lo malo. Ya nos dice Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante, de cómo debemos despojarnos, de cómo debemos renovarnos y de cómo debemos vestirnos de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Definitivamente esta es una enseñanza que nos deja un enorme reto, pero también un alivio a nuestro periplo, a nuestro paso, a nuestro cotidiano ir y venir en medio de esta vida, donde nosotros podemos disfrutar de triunfos, pero donde nosotros también nos enfrentamos con el estrés, donde nosotros avisoramos una esperanza, pero de pronto pareciera que las cosas no resultan. Es aquí donde nuestra fe se va ejercitando y es aquí donde Dios ha prometido definitivamente estar entre nosotros. ¿Qué elementos reunía Abraham? ¿Cuál era el secreto que Abraham reunía para poder seguir a Dios? ¿Cómo podía escuchar a Abraham? ¿Cómo podía identificar lo que Dios le decía? ¿Y cómo podía remontarse a pesar de sus debilidades, a pesar de sus carencias, a pesar de su falta de carácter? ¿Cómo podía ir tras ese Dios grande, sublime, poderoso y muy lleno de amor? ¿Había algo en Abraham? Sí, habían tres elementos que necesariamente se deben desarrollar en nosotros y que son necesariamente, y disculpe la redundancia, nuestra responsabilidad. Porque como empezamos diciendo, hay cosas que son enteramente responsabilidad de nosotros, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Abraham era claramente responsable de estos tres elementos que estaremos viendo la próxima semana. Allí estaremos desarrollando los tres elementos necesarios para ir con Dios e ir creciendo día a día en este camino hacia la madurez espiritual. Así que, hermanos míos, hay situaciones que dependen de nosotros, pero hay situaciones también que salen de nuestro alcance. Dios eligió a Abraham para comunicarle su plan, para invitarlo a este plan, para hacerlo parte de él, de poder no solo bendecirlo a él, sino también bendecir y alcanzar a las naciones. Del lomo de Abraham saldrían reyes y sacerdotes. ¿Usted es rey? ¿Usted es sacerdote? Definitivamente Dios lo decía desde ese tiempo. Han pasado 4000 años y el plan todavía sigue vigente y sigue avanzando. ¿Sabe? Dios nos acompaña, Dios sigue, al igual que Abraham caminaba por estas tierras armando y desarmando sus tiendas, Dios también está con nosotros en todo este camino, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros temores, a pesar de momentos de cobardía, a pesar de apresuramientos, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra insensatez o a pesar de nuestros triunfos. Dios constantemente ha decidido ser fiel. Siempre estará allí, no solo nos acompañará, sino que a su vez también nos perfeccionará y nos va a ir puliendo día a día. ¿Qué de ti, hermano mío? Sé que tú puedes estar en este momento en el camino y sé que probablemente puedes estar desanimado o sé que probablemente estás recibiendo la próxima instrucción a lo que Dios te está mostrando. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? O tal vez estás en la otra cara de la moneda queriendo tirar la toalla, pensando que no vale la pena, pensando que la vida cristiana es muy difícil. Carambas, anímate.
Anímate porque este Dios que ha estado con Abraham, caminando día a día con él, estará con nosotros día a día. No te dejaré, no te desampararé. Él ha prometido estar con nosotros y Él seguirá entre nosotros. Hay cosas que dependen enteramente de nosotros, pero hay cosas claramente que salen de nuestra responsabilidad y Dios está allí en medio de estas circunstancias. Así que también te quiero invitar, amigo mío, tú que nos estás escuchando, la salvación no se produce. La salvación se lleva a cabo por la fe. Y la única fe en el único ser que se nos ha dado para confiar, para poner nuestra vida, para ponernos delante de Él, se llama Jesús. Hoy en esta mañana quiero invitarte a que tú puedas dejar a un lado tu sabiduría, dejar a un lado tus destrezas, que indudablemente las puedes tener, dejar de confiar en tus buenas obras, dejar de confiar en tantos logros que has podido tener y que has rodeado a tu hogar o te has rodeado a ti mismo. Y es un momento de poder venir tal como estás y aceptar el perdón de Dios a través de Jesús. Quiero invitarte a que puedas aceptar a Cristo y que Cristo pueda derramar su sangre derramada ahí en la cruz sobre tu persona y limpiarte de todo pecado y regalarte la vida eterna. Hoy en esta mañana vamos juntos y si quieres podemos orar en este momento. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que hemos vivido. Sabemos y tenemos la certeza de que estás entre nosotros. Sabemos que tú nos has invitado a hacer cosas que definitivamente salen de nuestro alcance y de nuestra capacidad. Tú no nos has dejado. Tú sigues entre nosotros y planeas seguir entre nosotros. Agradecemos tu persistencia, agradecemos tu amor, agradecemos tu perdón y agradecemos los favores de lo que nos rodeas. Pero también queremos pedirte por aquellos que en esta mañana te están escuchando, por aquellos que aún todavía no tienen una relación contigo. Padre, haz que esta enseñanza llegue a diferentes lados, haz que esta enseñanza llegue a diferentes confines, toca los corazones y perdona los pecados de aquellos que realmente buscan aliviar sus cargas, aliviar sus penas, aliviar sus dudas en la persona de Jesucristo. Pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.